Yo me enteré que quería dibujar o que quería empezar a dibujar cuando tenía como, yo diría que justo, o sea, tenía 4 años, poquito menos. O sea, siempre yo me acuerdo que mis recuerdos de la infancia, o sea, siempre estuve dibujando y siempre fue para mí ese como manera de expresarme a mí mismo, entonces siempre me gustó mucho dibujar, o sea, siempre fue algo que tenía dentro de mí. Sí, me gustaba muchísimo desde muy chiquito y siempre fue algo que me gustaba hacer. O sea, veía películas animadas, series animadas y todo y me encantaba. Algo que me pasó de chiquito fue que yo veía, por ejemplo, los créditos de las películas. Por alguna razón llegué a ver los créditos y me di cuenta que eran nombres de personas que trabajaban haciendo dibujos o en este caso pues hacían animación de personajes y me di cuenta que pues era foto por foto por foto o que era una secuencia de dibujos desde una temprana edad. Entonces yo dije, wow, qué padre que por medio de varios dibujos pueden traer a la vida un personaje. Entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención de estas series y películas. Entonces eso fue lo que me gustó muchísimo. O sea, yo dije, bueno, hay gente que se dedica a hacer esto. Yo empecé, es una técnica que creo que, bueno, creo que la de todos los niños que dibujaban, era literalmente con crayones y los monitos así súper dibujados de una forma súper chistosa. Ajá, eran como garabatos, pero lo chistoso es que la gente entendía qué eran. O sea, me acuerdo que desde muy temprana edad, o sea, trataba de ponerle el más detalle posible. No sé, si me tocaba dibujar a un superhéroe, por ejemplo Batman o lo que sea, trataba de ponerle todos los detalles y todo. Entonces siempre me fijaba mucho como que en ponerle detalles a los personajes y eso fue lo que siento que llamó mucho la atención de mis dibujos en una temprana edad. Cuando me preguntaban qué quería ser de grande, yo decía mucho que, pues bueno, quería dibujar y uno de los trabajos que yo decía era, no sé si recuerdan, pero había un programa que se llamaba Art Attack. Sí. Yo decía que yo quería hacer Art Attack de chiquito. O sea, yo decía, nunca, creo que con manualidades soy pésimo. O sea, haciendo manualidades así tal cual como las hacían ellos. Pero me gustaba mucho ver la serie y yo decía, es que yo quiero hacer algo relacionado al arte. O sea, como que siempre decía eso. Entonces, ese fue como esa era como que la meta. Y sí, lo veía totalmente como un hobby. Creo que ya fue poco más adelante cuando entrando a preparatoria yo decía, bueno, a lo mejor y puede ser una carrera, a lo mejor y no. Ahí por muchos comentarios yo decidí que en ese entonces que a lo mejor y no era algo viable. Entonces, bueno, yo me enfoqué a otras cosas y todo. Pero sí, o sea, en un principio fue totalmente un hobby. En 2017 yo entré estudiando una carrera que no me gustaba y lo que pasó ahí fue que yo me acuerdo que pues bueno, iba a clases y no me gustaba lo que hacía y todo, entonces mi manera de despejarme era literalmente dibujar en mis cuadernos. Y algo que pasó ahí es que yo me acuerdo que fue justo cuando salió la película de Coco, la de Pixar, y yo me acuerdo que yo empecé a dibujar muchos dibujos de diferentes series, películas y todo, pero me acuerdo mucho de ese, en un cuaderno de la marca Escribe. Y lo que pasó es que yo me acuerdo que hago ese dibujo y lo subo a redes sociales, o sea, justamente abrí mi página en redes sociales y todo, y me acuerdo que subo el dibujo a redes sociales y para mi sorpresa, Escribe, la marca de cuadernos, comparte el dibujo y empieza a compartir varios dibujos que yo había hecho. Y bueno, para mí fue algo inesperado porque, por ejemplo, siempre me habían dicho, es que bueno, en Saltillo a lo mejor esto no funciona o te tienes que limitar a algo que esté en el círculo social de aquí o era imposible salir de aquí, entonces, o que tuviera un alcance mayor, vaya. Entonces siento que ver eso, que una marca nacional haya compartido mi arte fue como wow, qué padre. O sea, a pesar de que justamente no haya sido la gran cosa, para mí fue como, se sintió muy bonito. Y lo que pasó de ahí es que Escribe me invita a colaborar con ellos para hacer un dibujo para el Día de San Valentín en 2018. Y lo chistoso es que yo ahí igual no tenía equipo para hacer ilustración digital, no tenía nada y me acuerdo que el 14 de febrero que tenía que entregar el dibujo, a las 7 de la mañana yo agarro una hoja de máquina y le pido unos plumones a una amiga y empiezo a hacer el dibujo el Día de San Valentín de Escribe ese mismo día. Y yo me acuerdo que lo hago, lo entrego y Escribe le encanta, o sea, fue un dibujo así súper hecho así a mano. Entonces, pues ese dibujo le gusta Escribe para promocionar el Día de San Valentín ese mismo día y todo. Y yo ahí me di cuenta que, bueno, que mi arte podía tener un alcance nacional. O sea, si ahí era como justo cuando quería yo empezar ya profesionalmente o tomármelo más en serio,
dije, bueno, si puedo llegar a esto, ¿a dónde más puedo llegar? Entonces ahí creo que fue cuando me di cuenta. Terminé estudiando animación y arte digital y justo ahorita me acabo de graduar hace 2 meses. Ay, Entonces, qué sí, padre, felicidades. muchas gracias. Sí, llevo 2 meses de graduado. Me inspiré mucho de un artista que me gusta mucho que se llama Glen Keane. Glen Keane, él fue uno de los artistas que trabajó para la película de Tarzán. Y bueno, su manera de dibujar el cuerpo humano, de cómo mover a los personajes y todo, o sea, es increíble. Y tuve la oportunidad de conocerlo por Zoom, entonces fue algo súper bonito. Platicó mucho de su experiencia, de cómo aprendió a dibujar, de cómo siguió aprendiendo y cómo ahorita sigue aprendiendo. Y bueno, creo que de Glen Keane fue de quien más pude aprender. Aprendí también de otras series que me gustaban mucho de chiquito, o sea, del estilo de personajes y todo, y yo empecé a combinar diferentes estilos de personajes, ver qué me gustaba, qué no, y poco a poco ir como haciendo mi propio estilo de personajes. Creo que algo que distinguía mucho mi arte cuando era chiquito es que eran, por ejemplo, a pesar de que muchas cosas sí son como, sí tienen como buenos rasgos anatómicos, y a pesar de que sigo aprendiendo, algo muy chistoso de mis personajes es que siempre se distinguían por tener las caras grandes. Entonces creo que eso fue algo que desde muy chiquito, o sea, fue una decisión que yo tomé y poco a poco la fui adaptando más. Entonces algo que siempre me decían de mis personajes es que eran muy expresivos. A mí me gustaba mucho pues ver cómo funcionaban los músculos de la cara, o sea, ver cómo, por ejemplo, las cejas, si las movías de alguna manera hacían una expresión, si las movías de otra manera hacían otra, si movías los labios para un lado hacían otro tipo de expresión. Entonces creo que algo que los distingue mucho es eso, que son súper expresivos, que siempre buscan sí como representar lo que yo siento en ese momento o lo que quiero transmitir con el dibujo. Entonces ahorita, por ejemplo, me ha tocado mucho que la gente dice, vi un dibujo y sabía que era tuyo. Yo creo que lo que me gusta transmitir en mis dibujos es siempre que sea, pues bueno, algo que yo en un principio, bueno, sobre todo creo que más en 2020 quise establecer con mi arte, es que sea como una plataforma segura para todo tipo de personas. O sea, no juzgar a nadie por atributos físicos, por su personalidad, por su forma de ser, quién te gusta, cómo te vistes, etc. Y creo que eso era algo que, bueno, de lo que fui aprendiendo un poco más, y creo que eso era lo que yo quiero que mi arte represente, o sea, que sea una plataforma segura para todo tipo de personas. Y siempre que ves a mis personajes, los ves juntos, los ves conviviendo, los ves como que en este mundo inventado por mí de personajes, y están todos conviviendo, siendo felices, a veces a lo mejor no felices, pero los ves ahí siendo ellos mismos. Entonces siento que eso es lo padre de mis personajes, y siento que eso es lo que me gusta mucho de mi mundo de personajes, que siempre son personajes que buscan ser ellos mismos siempre. La verdad, sí, empezar a dibujar digitalmente fue súper difícil para mí. En un principio yo me acuerdo que yo no tenía el equipo para hacerlo. Yo me acuerdo que mi equipo para hacer ilustración digital era un iPad mini de la primera generación, entonces solamente corría un programa de dibujo y todo era en una misma capa. Entonces yo me acuerdo que hacía los dibujos ahí y los publicaba en redes sociales. Y luego poco a poco ahí lo que me pasó es que los empecé a compartir y la gente empezó a ver mis dibujos, les empezó a gustar. Ya después yo tomé un curso para ver cómo funcionaba el arte digital y todo, y creo que es un área donde, por ejemplo, te toca aprender de muchas cosas. Y por ejemplo, algo muy chistoso es que hace como un año me tocó ir a una exhibición, a una subasta de arte, y yo me acuerdo que yo mandé una ilustración mía. Y todos me empezaron a preguntar, muchos pues traían pinturas y me decían, es que ¿cómo funciona el arte digital? Es que es arte, no es arte, y ya sabes, como que existía todo esto. Pero creo que ya al verlo, o sea, ver que el proceso es literalmente el mismo, solo que en lugar de hacerlo totalmente pues en papel o en un lienzo, pues lo haces digital. Igual, o sea, mezclas colores, juegas con las luces, sombras, etc. Entonces, sí, eso estuvo muy chistoso y me encanta. Yo soy súper fan del arte digital. Hice un libro para colorear, el libro le fue súper bien. Hice un cortometraje animado, traté de llevar mi arte a exposiciones, exhibiciones, colaborar con marcas y todo. Entonces como que siento yo que el tratar de hacer diferentes cosas con mi arte, ver qué plataformas son buenas para mi arte, o sea, ver las limitaciones que tenía,
me ayudó muchísimo a que la gente empezara a hablar de mi arte alrededor del mundo y todo, y siento que eso fue lo que me gustó mucho. O sea que a pesar de que sí me enfocaba en redes sociales, lo que me ayudaba más era lo que hacía yo externo a redes sociales. Fue algo que todavía ahorita no me la creo. Este es un museo que se llama el Museo de Walt Disney en San Francisco, y es el museo que rinde tributo a toda la vida, toda la historia, todo el legado de Walt Disney, de su familia, de su trabajo y todo. Y justamente en 2020 por la pandemia tuvieron que cerrar sus puertas porque, bueno, obviamente por la pandemia. Y ellos lo que hicieron, el staff del museo, yo me acuerdo que yo llevo siguiendo al museo desde hace mucho en redes sociales porque me encantaba lo que hacían. Y justamente lo que pasó es que ellos lanzaron una convocatoria donde invitaron a artistas de diferentes partes del mundo, invitaron a gente que ya trabajaba ahí en Disney y todo a participar para una exhibición virtual que se llamaba Small World, que bueno, era Mundo Pequeño, y era para una canción de Disney que cumplía su 55 aniversario. Y bueno, era una canción que justamente cumplía su 55 aniversario y pues hablaba mucho de la paz mundial, y toda esta canción la escribió Walt Disney con dos hermanos que se llaman los hermanos Sherman. Y la canción está muy bonita, y pues bueno, prácticamente la exhibición era en base a esta canción. Entonces yo me acuerdo que yo veo la convocatoria y digo, ¿participo o no participo? Por X o Y llegué a la convocatoria y dije, bueno, es que no sé si participar. Yo estaba trabajando en el libro y dije, bueno, a lo mejor me va a quitar tiempo de lo del libro o de clases, de todo lo que estoy haciendo, y dije, no, ¿sabes qué? No me quiero quedar con las ganas. Justo tuve la idea, mando mi dibujo, que eran 55 personajes de diferentes partes del mundo, uno por cada año del aniversario. Lo mando, y para mi sorpresa el dibujo queda como la obra principal del museo, entonces de esa exhibición. Entonces para mí fue como wow, fue algo que no me imaginé que iba a pasar. Entonces fue algo muy bonito. De ahí mantuve una buena relación con el Museo de Walt Disney. Justo ahorita en marzo acabé de terminar la primera exhibición presencial, totalmente presencial, en la que participé. También pues bueno, siendo el único mexicano, y pues bueno, súper orgulloso de poder representar a México. Es mi meta a largo plazo poder estar en un estudio de animación grande como lo es Pixar, Disney, o a lo mejor Sony Animation, DreamWorks. A mí me gusta mucho una parte del proceso de animación que se llama el storyboard, que es prácticamente, bueno, es como la primera visualización de la historia de manera visual. Entonces me encanta a mí ese proceso, y en un futuro me gustaría mucho poder hacer storyboard y dirigir para animación. Entonces creo que es una meta que tengo, y desde siempre, desde que vi las películas, como te digo, El Gigante de Hierro, Toy Story, todas esas películas, esa sigue siendo como que la meta. Yo lo que quería hacer era un libro para colorear, mostrando mi arte, enseñándole a la gente qué es lo que hago. Y pues bueno, justo ahorita de lo que comentamos, que sea una plataforma segura para todo tipo de personas. En este caso yo publiqué mi libro con Amazon, que es Kindle, que es la editorial independiente de Amazon. Y bueno, pues yo empecé a trabajar en el libro para colorear como si fuera un libro cualquiera. Es decir, me da mucha risa porque a veces me ha tocado gente que me dice, oye, ¿de qué trata la historia de tu libro? Y yo de que no es una historia, son ilustraciones. Pero sí, yo quería hacer un libro para colorear que mostrara eso, a personas diferentes conviviendo. Creo que más el hecho de que convivieran por el hecho en que estábamos en pandemia, todavía pues no se podía convivir mucho. Entonces como dar un mensaje de esperanza de que algún día íbamos a poder convivir otra vez. Y justamente, bueno, lanzo el libro, y para mi sorpresa yo tenía planeado vender una copia del libro. O sea, esa era mi meta, que a una persona le llegara mi libro para colorear. Me acuerdo que lo lanzo, y justamente el día que lo lancé estuvo en el top de Amazon México en la categoría de arte y cultura junto a Harry Potter, lo cual, bueno, pues bueno, Harry Potter, o sea, ¿cuántas copias no vende al día? Para mí fue una sorpresa, o sea, fue algo totalmente inesperado. Esto fue en la categoría de arte y cultura. Y bueno, fue algo que a mí me motivó muchísimo. O sea, a la gente le empezó a gustar mucho el libro, lo empezaron a comprar en diferentes partes del mundo, llegó a Panamá, llegó a Países Bajos, llegó a Estados Unidos, etcétera, y fue algo súper inesperado para mí. Pero pues bueno, fue algo que la verdad estoy súper agradecido, y me motivó muchísimo a poder seguir esparciendo este mensaje que quería con el libro. Pues sí, fue un proceso totalmente largo, pero pues bueno, en teoría largo pero corto. O sea, me acuerdo que justamente en junio del 2020 dije, lo quiero sacar un libro para colorear,
Y estuve junio, julio, agosto y septiembre trabajando y para octubre ya lo tenía publicado. Entonces fue un proceso medio largo, medio corto, pero sí, muchas desveladas. Que bueno, yo decidí entrar a otra carrera y todo, y justamente en mi primer día de carrera, el verano anterior a ese semestre, yo empecé a dibujar otra vez. Lo que pasó es que en mi primer día de carrera me toca presentarme y yo digo, hola, mi nombre es Alejandro y me encanta dibujar. Y una persona dice, qué bueno que nunca elegiste el dibujo porque de eso nunca ibas a vivir. Y si de por sí ya eran las 7 de la mañana, una carrera que no quería, el primer día de clases, yo me acuerdo que llegué a mi casa hasta las 7 de la noche. Ahí yo ya tenía planeado rendirme y decir, ¿sabes qué? O sea, ya no vuelvo a dibujar en mi vida y todo. Una frase que me gusta mucho que me dijo un amigo por esas fechas fue una frase que hasta ahorita se me pegó mucho y es que dice, hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Y siento que nos pasa muchísimo, o sea, siempre que queremos hacer algo nos va a dar mucho miedo y el miedo a lo mejor no se quita hasta que lo hagamos. Entonces eso fue lo que creo que a mí me motivó muchísimo a seguir, ver historias de personas que han logrado cosas con el mundo del arte y todo. Eso fue lo que me ha motivado muchísimo. Bueno, un cortometraje, para las personas que estudiábamos animación, era 100% animado el cortometraje, entonces era una friega porque era un cortometraje hecho por una persona en pandemia. Y yo digo, bueno, está bien, voy a tratar de hacer algo una historia diferente, algo simple que pueda hacer. Y entonces lo que pasa es que yo hice una historia de un personaje que poco a poco hablaba un poquito de mi historia, que era alguien que busca expresar su arte con el mundo. En este caso, en lugar de hacer ilustraciones, escribía, etc. Y bueno, yo me acuerdo que hago el cortometraje. Me acuerdo que me tocó animar el cortometraje en 2-3 días, o sea, fue muy poco tiempo para animarlo. Y lo presentamos en la presentación final y mi profesor me dice, mándalo a festivales de cine. Y yo dije, ¿me lo está diciendo por decirlo? O sea, no creo que me lo esté diciendo bien o no. Y le hice caso, le dije, está bien, le voy a hacer caso. Y justo lo que pasó es que mandé mi cortometraje me invitaron a dar una plática para Adobe. Y justamente en ese evento de Adobe, ellos estaban haciendo un festival de cine. Entonces, de cortometrajes, y yo digo, bueno, está bien, voy a mandar el cortometraje. Me acuerdo que lo mando, el cortometraje, y resulta que el cortometraje queda en tercer lugar en ese festival de cine ahí en Guadalajara. Y bueno, para mí fue algo súper padre, fue algo que no me esperé que iba a pasar. De ahí me motivé más a decir, bueno, ya lo mandé a México, lo quiero mandar a otro país. Y en ese caso me tocó mandar el cortometraje a Roma, a un festival de cine en Roma, Italia. Y me acuerdo que el cortometraje, primero me dijeron que lo seleccionaron y para mí fue como wow. Y resultó que quedó como finalista ahí en Roma, con la categoría de animación, en uno que se llama el Roma Short Film Festival. Quedó ahí como finalista. Después también quedó en un festival de cine estudiantil en Texas. Quedó seleccionado. Creo que es algo que me ha tocado con todos los proyectos que hago. Nunca me imagino el impacto que van a tener. Los hago más como hacerlos por pasión al proyecto. Creo que esto es lo que me ha ayudado mucho y siento que es lo que ha sido parte del éxito que han tenido los proyectos que he hecho. Creo que para mí es algo, pues bueno, te digo que todavía no puedo explicar cómo me siento, pero siempre me encanta poder representar a México en todos los proyectos que hago, a Saltillo, a Coahuila. Este año se van a cumplir 2 años de mi libro para colorear y estoy trabajando en mi segundo libro para colorear. Ahorita estoy ya en el proceso de seguir haciendo las ilustraciones, ver qué funciona y qué no. Y bueno, es un proceso súper bonito, o sea, no me acordaba cómo era, o sea, ya de los 2 años que habían pasado, o sea, no me acordaba cómo era el proceso y lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy trabajando en un cortometraje ya con un equipo de personas que se llama Spark of Color o Chispa de Color y es un cortometraje animado en 2D. Y bueno, ese lo queremos estrenar en 2023, a lo mejor ya en finales de 2023. Lo estoy co-dirigiendo con un amigo. Tengamos la primera exhibición totalmente presencial mía aquí en Saltillo, entonces estoy súper emocionado, ya lo estamos planeando, entonces a ver qué pasa. Justamente ahorita el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, estoy colaborando con Crayola México en un concurso de dibujo. Crayola está haciendo un concurso de dibujo y yo soy uno de los jueces, entonces hace poquito me tocó colaborar con ellos con una ilustración. Mi meta a largo plazo es sí poder dirigir esa película animada que tanto quiero. Y lo vas a lograr. Muchas gracias, Alex, por esta entrevista. Muchas gracias.